Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí en Color Visión, vamos a pasar revista a los temas de interés nacional e internacional. Salud Pública dice que una gripecita eso del coronavirus que está dando ahora. Miren al presidente, 2 o 3 días tranquilo en su casa, recluido, y todo está bien. No hay que preocuparse, no hay que molestar. Yo creo que no sé, no me gusta esa actitud, a mí personalmente, a Rudy González. Yo creo que las autoridades deben, sin generar alarma si es lo que no quieren, advertirle a la gente, cuídense, si quieren usar su mascarilla, úsenla. Pero hay un afán de minimizar cosas a veces, que yo no sé qué sentido tiene eso, pero hay autoridades aquí que no quieren problemas. Y como uno de los grandes logros de la administración fue el combate a la pandemia, al coronavirus, y salir y recuperar la economía y recuperar el país, que se logró muy bien, nadie quiere ver para evitar que digan que yo estoy alarmando otra vez a la gente y que todo. Estamos ante realidades, señores. Es una realidad. Hay COVID. Cada día oigo más personas que uno conoce o que uno ha oído mencionar, o que son gentes restantes, por así decirlo, infectadas de COVID. Usen su mascarilla ustedes, y se lo voy a decir yo de aquí, ya que el ministro de Salud Pública, el doctor Rivera, no dice nada, yo sí lo voy a decir desde aquí. Usen su mascarilla, traten de evitar los aglomeramientos, mantengan ciertas distancias, eso no pesa. Una gente me dijo ayer, yo iba subiendo en una escalera, se me pegó al lado, y yo subí un peldaño más, y volví y se me pegó al lado. Yo le dije, por favor, usted podía, yo voy a subir 2 peldaños, usted podía mantener un poquito esa distancia. Usted siempre con sus cosas, qué sé yo qué patatín. Digo, mire, pase adelante y usted tranquilo, no hay ningún problema, porque yo no voy a pelear por eso, pero no hay ningún problema, el que tiene que cuidarse soy yo. Entonces, lávese sus manos, mantenga higiene lo más que pueda, evite los contactos innecesarios, evite contagiarse. Hay influenza, hay dengue, hay chikungunya, hay coronavirus. Evite infectarse. Esa es mi recomendación. Mi esposa me dijo que estaba en una reunión el sábado y unas amigas le dijeron, con esa ridiculez de andar con mascarilla, dice ella, bueno, si a ustedes les molesta, ustedes me dicen, yo puedo retirarme, pero si no le molesta a nadie, déjenme con mi mascarilla. Sin pelear, así de sencillo, es usted que tiene que cuidarse. Es usted que tiene que cuidarse. El gobierno anunció ayer, a través del Director Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Cabrera Ulloa, presentado para esas declaraciones por el presidente Luis Abinader, después de haber participado en la reunión de la Plana Mayor de la Policía Nacional, donde se analizaron una serie de temas relacionados precisamente con la lucha contra la delincuencia, y uno de los puntos incidentes más recalcados, más remachados, más evidentes de las motivaciones del auge de esa delincuencia violenta, barrial, está reflejada en el microtráfico. No cabe dudas, no cabe dudas. Esos grupos que le llaman ninis, de jóvenes entre 16, 17 hasta 24 años, 25 años, que ni trabajan ni estudian, por eso le dicen ninis. Los han cuantificado en unos 600,000 que viven en esa circunstancia. Se acomodan en los barrios, no tienen nada que hacer, y ahí vienen, son presas fáciles de bandas de narcotraficantes para que distribuyan drogas, para que vendan drogas, y de gente que va a buscarla y drogas en los barrios,
Y también, cuando no tienen para ellos consumir o lo que sea, también ahí vienen los diablitos, vamos a ponerlo así, ajucharlos, vamos a ponerlo así, para que cometan actos delictivos. Vamos a ponerlo así. No cabe dudas que los pleitos de bandas en los barrios por los controles de los puntos de drogas, de muchachos endrogados, de muchachos que andan buscando dinero para comprar drogas y para el figureo y el pantalleo, son de los motivos principales del auge de esa delincuencia violenta que se genera en los barrios. No es solamente eso, es un problema multisectorial y multifactorial. No tienen nada que hacer, ya no hay canchas deportivas donde jugaban baloncesto, no hay escuelas vocacionales. En la escuela vocacional, el Infotep ya no da abasto. No hay escuelas vocacionales donde aprendan un oficio, donde hagan algo. Entonces, la mayoría de los que están ahí, dice un refrán que me repetía mi tía, que mente ociosa, taller del diablo. Entonces, esa es una de las explicaciones del auge de esa delincuencia y esa violencia. Entonces, ahí está presente el narcotráfico. Las distribuciones y ventas de porciones de drogas para llevar a consumidores rápidos y fortuitos. Las deliveries hay. Hay gente que va a los barrios a buscar, a comprar porciones de drogas para sustentar sus vicios, para participar en una fiesta de buenas dimensiones. Llegó un punto donde la autoridad en República Dominicana llegó a mencionar 36 mil puntos de drogas. Y uno le cuadraba la cabeza y le pregunta, ¿cómo es posible que si la autoridad sabe que hay ese volumen de puntos de drogas, sitios donde se venden drogas, eso sea un negocio que no es combatido, que no es erradicado, que no es enfrentado por las autoridades, por el daño que provoca, por la secuela que genera? Sencillo como eso, señores. Dice la Dirección Nacional de Control de Drogas a través de su comandante en jefe, el vicealmirante Cabrera Ulloa, institución que ha hecho una labor encomiable en estos últimos tiempos en el decomiso de drogas, en la persecución de los carteles del narco, y ahora da las cifras de que en los últimos tiempos, en el periodo que tienen de gestión, unos poco menos de 3 años, se han incautado unos 9.400.000 porciones de diferentes drogas en manos de distribuidores, de microtraficantes. Esto amén de los grandes cargamentos que han incautado. Que han arrestado unas 69.000 personas, su gran mayoría jóvenes, en los barrios, 69.000 personas que han ido a parar a las cárceles, y si esos son los últimos 3 años, uno pregunta qué ha pasado con ellos. Lo dejaron ir en los estamentos de justicia. ¿Dónde están? Porque apenas en los recintos carcelarios del país se cuantifican unos 27.000 presos. Unos 27.000 presos, o sea, menos de la mitad de lo que indica esta estadística. Pero también que se han incautado una gran cantidad de armas de fuego, de vehículos, de dinero, varios millones de pesos, cientos de miles de dólares, equipos, armas, equipos, chalecos antibalas, equipos de comunicación, instrumentación para la producción y el empaque de porciones de drogas que después distribuyen. O sea, una labor que no se conocía en forma de estadística, cuantificado en esta forma, y que ha sido revelado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en el momento en que el presidente anuncia la creación de una unidad para enfrentar las sustancias, la distribución
y consumo de sustancias psicotrópicas en República Dominicana. Y además emite un decreto creando la carrera de agente antinarcótico adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas. O sea, hay una evidente decisión del gobierno de enfrentar el microtráfico en República Dominicana, y ya era hora. Ya era hora. Porque, ¿qué ha pasado? Generalmente los narcotraficantes, estamos hablando de los años 80, todavía 90 quizás, en sus afanes por transportar drogas desde los centros de producción, en Sudamérica principalmente, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, las selvas, pero principalmente en Colombia, los grandes carteles que tenían trazadas rutas y una estructura organizada desde la producción, el transporte, el llegar a una ciudad, a un país determinado, su distribución y su cobro, se hacía normalmente bajo una cadena en que República Dominicana siempre ha significado o había significado básicamente un puente, un punto para llegar de aquí, y desde aquí, por su estratégica posición geográfica en la región del Caribe, en el centro del Caribe, poder distribuir a otros sitios, Europa, Estados Unidos. Y esos carteles, que tenían sus estructuras de carteles en República Dominicana, por ejemplo, pagaban normalmente en dinero ese tráfico. Y limpiaban dinero, lavaban dinero, hacían algunas mafias, algunas bandas en República Dominicana que se dedicaban a ello. Y ahí están grandes capos, no hay que mencionarlos, todos los conocemos. Pero en los últimos años, ¿qué han estado haciendo los carteles de la droga? Pagan en gran proporción la operatividad en el país para ese tráfico de drogas en drogas. O sea, dejan mucha droga en el país en manos de esas bandas de narcotraficantes. Y esto muchas de esas bandas cogen y se la ingenian también para ellos mandar a Estados Unidos y a Europa algunos cargamentos, pero gran parte se queda en el territorio nacional, y eso ha ido aumentando significativamente la distribución y el consumo de drogas en República Dominicana. Cocaína, marihuana, heroína, crack, éxtasis, una serie de drogas. Y ahora el peligrosísimo fentanilo. El fentanilo. Entonces, eso ha ido multiplicando, lógicamente, las bandas internas de distribución. Hay barrios, yo estaba viendo un programa del Informe con Alicia Ortega de cómo van y buscan las drogas en los barrios, gente en sus carros, van tantas porciones hoy, la buscan, la compran, saben dónde están los puntos, hay deliveries que van y te la llevan a tu apartamento, a tu casa, a tu barrio. O sea, una estructura organizada, porque esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y como les decía en principio, se había hablado hasta de 35, 36 mil puntos de drogas en todo el país. Lo que se decía en San Cristóbal, en Santiago o en Baní, no era menos de lo que se decía en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo. Se había esparcido ya como la verdolaga, como se dice, y era una estructura de negocios que movía mucho dinero, que movía muchas complicidades y que movía mucha empañamiento de parte de autoridades policías, fiscales, agentes antinarcóticos, de todo, porque es un dinero fácil, rápido, que no lleva contabilidad y que funciona en el día a día. Entonces el gobierno ha decidido, porque al tiempo de esto ser escandaloso,
de todos sabido, era parte del caldo de cultivo que genera esas bandas delincuenciales de los barrios, por demás asesina, violenta, que anda haciendo atracos todos los días, todas las noches, que tienen zozobra muchos sectores de la ciudad. Cuando digo de la ciudad no quiero decir solamente de Santo Domingo, sino de la ciudad en sentido general, como un genérico. La gente se queja. Son delincuentes capaces de cualquier cosa. La mayoría muchachos jóvenes. Esos ninis. Entonces el gobierno decidió que uno de los puntos focales para enfrentar esa delincuencia en paralelo tiene que ser el desmantelamiento de esos puntos de drogas. De esos tantísimos lugares donde se venden porciones de drogas. De controlar, evitar, disminuir, erradicar esas bandas que por sí entonces se enfrentan por el control de esos puntos de drogas y de esos barrios. Y enfrenta a esos jóvenes. A cada rato uno ve que los tiroteos, mataron, ajuste de cuentas por drogas, generalmente. Hay otras situaciones, pero generalmente por drogas. Que se tirotearon 2 bandas, que mataron a fulano y a perencejo. Eso es cotidiano. Entonces, qué bueno que la autoridad ha puesto la mira desde el gobierno, de la parte de la cúpula del gobierno del propio presidente de la República, han puesto la mira en esta situación del microtráfico y del fentanilo. Ya habíamos hablado ayer, ojalá que las autoridades asuman que sí realmente hay fentanilo en las calles dominicanas y que hay que buscarlo, perseguirlo y erradicarlo antes de que provoque más estragos como lo que ha provocado en Estados Unidos. 107,000 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios, en su gran mayoría jóvenes estudiantes universitarios, murieron en el 2022 por sobredosis con el fentanilo. Una sustancia, una droga sintética. El fentanilo es una medicina, es una droga médica que se usa para calmar el dolor. Es más fuerte. Dicen que se potencializa hasta 50 veces más que la morfina en muchos casos y se usa para gente con serios dolores por padecimientos de cáncer esencialmente y de otros padecimientos. Una droga fuerte. Es un medicamento. Y ahí decía un director de hospital reputado como José Ramírez, director del INCAR, de ese hospital del cáncer, reputado médico, decía que han detectado recetas falsificadas, porque el fentanilo se vende bajo autorización estricta con las recetas esas que tienen 4 copias y que son selladas y que son clasificadas y que son autorizadas únicamente por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces dice el doctor Ramírez que se han detectado innúmeras recetas falsificadas de personas que han tratado de obtener fentanilo para producir drogas y usarlo como droga, como una droga psicotrópica no ilícita, no realmente como un medicamento para quitar el dolor, como está hecho el fentanilo en una de sus fases. Entonces hay fentanilo circulando en la ciudad, lo han dicho medios de comunicación, lo están diciendo médicos, lo están diciendo instituciones como Hogares CREA, que trabaja con los adictos y recibe la retroalimentación de esos muchachos que llegan allá, hombres y mujeres, que llegan allá con problemas de drogas y ellos saben lo que está pasando. Qué bueno que estamos en estos avatares y que se ha decidido tomar el toro por los cuernos, como se dice en este tema del microtráfico en República Dominicana. No quiero cerrar el día de hoy sin mencionar el tema, darle seguimiento al tema de la política, a propósito de las declaraciones de la alcaldesa Carolina Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía,
quien dijo que nadie la va a obligar a hacer lo que ella no piensa, ni quiere, ni entiende, por razones políticas en el PLD. Y esto a propósito de que se dijo que ella se ha reunido con el presidente Luis Abinader porque el partido, o un ala importante del partido, está requiriendo que ella se postule nueva vez a la reelección en la alcaldía del Distrito Nacional como una garantía, entiende el partido, de sostener la plaza, de mantener la plaza. El partido entiende que con ella se gana sin ninguna discusión, que con otra persona, quizás como candidato, podría ser un poco más complicada la cosa. Carolina no ha dicho oficialmente que no se postula, pero su papá ya lo ha dicho, y todas las versiones de su entorno indican que ella no va a aspirar nueva vez, o no pretendía aspirar nueva vez a la reelección en la alcaldía, porque ella tiene visiones políticas al futuro inmediato, después de este proceso electoral, candidatearse quizás a una posición mayor. ¿Qué sería? ¿Senadora de la República? No. Sería presidenta de la República, que se candidatearía. Su derecho, nada se lo impide, pero el partido entiende que ella es una ficha clave para preservar esta plaza. Mientras tanto, hay por lo menos 3 aspirantes apostando a que si Carolina no va, ellos tienen una aspiración como candidatos a la alcaldía del distrito. Neney Cabrera, Alberto Atala, Orlandito Jorge Villegas, el diputado. También se había inscrito el diputado Aníbal Díaz, pero tanto el diputado Aníbal Díaz como Orlandito Jorge Villegas también se inscribieron para repetir como diputados. Eso no quita que una plaza reservada se le pueda dar a ellos la candidatura, si la ganan o si el partido entiende, no quita el que ellos hayan inscrito. Pero hay 4 aspirantes públicos a esa posición. Del otro lado de la acera, en el PLD, solamente está el caso de Domingo Contreras porque Andrés Navarro, quien había anunciado sus aspiraciones, se retiró hace un par de meses para concentrarse en la lucha de Abel Martínez por la presidencia de la República, candidato del PLD para la presidencia. Y en el lado del PLD, de la Fuerza del Pueblo, está Rafael Paz. Entonces, parece haber definiciones en otras áreas, pero en el partido de gobierno todavía está por verse si algunos de estos contendores podría poner en juego y en riesgo la posición de alcalde de la capital, una plaza importante para cualquier partido, o si Carolina puede prescindir de eso y el partido garantiza su plaza. Esa es la parte interesante de esta fase política que se está discutiendo. Esto seguirá y nosotros seguiremos hablando de política de cara a las primarias y a las elecciones del año que viene. Permítame la pausa. Muchos entienden que el gobierno lanza globos de ensayo sobre algunos temas para que, de acuerdo a cómo reaccione la sociedad, decidir en consecuencia. Otros creen que el gobierno no resiste las críticas a determinadas medidas, por lo que cuando una iniciativa es bombardeada, las echa para atrás, las retira, las saca de la discusión pública. Los ejemplos sobran. Recién podríamos citar el contrato de los 40 millones de pesos para la puesta en escena de la obra teatral Mariposas de Acero, que involucró los ministerios de Cultura y Educación. La marcha anunciada por la diáspora haitiana en República Dominicana. El proyecto de amnistía fiscal. También resaltan las controversias entre funcionarios gubernamentales y de funcionarios con sectores de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, analistas, comentaristas, sobre casos como el del fentanilo, los cursos de inglés por inmersión, los apagones, los medicamentos de alto costo. Sobre el fentanilo,
Las estadísticas responsabilizan esta droga de la muerte de más de 100,000 personas en Estados Unidos, la gran mayoría jóvenes y en especial universitarios. Una situación que provoca preocupación, pronunciamientos y acciones desde la misma Casa Blanca y el presidente Biden. Ante esa realidad, la alarma ha llegado al país, donde organizaciones como Hogar Crea, medios de comunicación como Listín Diario y El Informe con Alicia Ortega aseguran hay indicios firmes de la presencia de la droga en las calles dominicanas. ¿Por qué, me pregunto, no reconocerlo y se niega rotundamente? Luis Abinader predica un gobierno de transparencia y ha dado notaciones evidentes de ello, pero sus funcionarios deben procurar que la gente lo crea y lo acepte. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En los Estados Unidos la justicia es fuerte, muy fuerte. La Suprema Corte de Justicia ha tomado unas decisiones importantes sobre las admisiones en las universidades, las devoluciones de recursos, y todo se ha centrado en un debate sobre la raza, la equidad y la justicia. Hay equilibrios en unas universidades elitistas que permiten o no permiten el ingreso de estudiantes por su abolengo, por su situación económica, por su raza, por una serie de razones, hasta religiosas. Esto lo analiza La Voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano de esta semana, titulado Raza, Equidad y Justicia en los Estados Unidos. Lo comparto con ustedes a continuación por el interés que tiene para las naciones como nosotros en vías de desarrollo. Con esto termino mi emisión de esta noche de Oye País y los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de la noche, disfruten este debate sobre el tema de la raza, equidad y justicia en los Estados Unidos a propósito del ingreso de estudiantes en las universidades norteamericanas. Será hasta mañana. Los estadounidenses continúan reaccionando a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada determinó que la acción afirmativa es ilegal en las universidades del país. Se conoce como acción afirmativa a las medidas utilizadas por las universidades para favorecer el ingreso de las minorías a sus instituciones y mitigar así la desigualdad racial en el acceso a la educación superior. Desde hace 50 años, la acción afirmativa ha beneficiado a estudiantes negros y latinos, que son los grupos más desfavorecidos al gestionar el ingreso a las universidades, de acuerdo al Pew Research Center. Y bien, ¿cómo impacta esta decisión a las minorías, principalmente a los latinos? ¿Qué dilema enfrentan las universidades ahora en sus políticas de diversidad, inclusión y admisión?
Bueno, para analizar estos temas me acompaña Tonija Hope, subdirectora del Centro Ralph Bunche para Asuntos Internacionales de Howard University y candidata para el doctorado en Educación Superior, y la doctora María Herrera Mellado, abogada, analista republicana, conservadora. Bienvenidas ambas. Voy a empezar contigo, Tonija. ¿Qué cambia la decisión de la Corte? ¿Cómo afecta a las minorías, en tu opinión? Bueno, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes. Realmente cambia mucho, mucho de efecto la manera en que las universidades de los Estados Unidos seleccionan y matriculan estudiantes. Ya va a cambiar totalmente, porque todo el mundo va a tener miedo de que le van a demandar por algún tema relacionado a este caso. Entonces, todo ese proceso... Por algún tinte racial, dices tú. Si la universidad decide seleccionar entre con el mismo número a un blanco, a un hispano, tú estás diciendo que va a cambiar esto va a ir en contra del latino, de las minorías. Bueno, siempre va a haber como una pausa en los ojos de las universidades, porque tienen que actuar como si lo van a pensar dos veces. Te entiendo. Bueno, muy bien, María, bienvenida. Siempre un placer tenerte en foro. Ahora, María, los conservadores han avalado la decisión de la Corte. Muy bien. ¿Cuál es el argumento contra acción afirmativa? Que, por cierto, las propias universidades insisten en que ha ayudado a latinos y afroestadounidenses a tener precisamente acceso a la educación superior. Bueno, el argumento es claro. El argumento es que viola la Constitución de los Estados Unidos, en la que no se puede discriminar de ninguna forma, negativa ni positivamente, por razón de raza. Efectivamente, la opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos esclarece cómo se ha utilizado este criterio racial para discriminar en el caso, por ejemplo, de los asiáticos americanos, que suelen sacar mejores puntajes en los exámenes de acceso a universidades de élite como Harvard o a universidades inclusive públicas como Carolina del Norte, y que por el hecho de ser asiático se ha utilizado este concepto y este factor para hacer una serie de estereotipos y además discriminar negativamente. Los conservadores son defensores a ultranza de la Constitución de los Estados Unidos, y recordemos que la decisión que permitió el mantener la acción afirmativa decía dos cosas: que en algún momento tenía que acabar y que no se podía utilizar para efectos negativos, y esto no tenía fin. Por lo tanto, se ha apoyado que se ponga el fin ahora mismo. Ya. Bueno, ahora, Tonija, esto ha sido lo que se llama discriminación positiva, ¿no? La acción afirmativa, positiva en el sentido, de acuerdo al análisis legal, de que favorece a ciertas minorías. Pero, ¿cuál es el dilema que enfrentan ahora las universidades? Tú, que estás en la universidad, tú que eres subdirectora de este centro internacional, que enfrentan las universidades para asegurarse la igualdad o la equidad, si se quiere, de las personas que desean ingresar a la universidad de diferentes grupos étnicos. Bueno, mi universidad es distinta, porque Howard University, donde yo trabajo, es una universidad históricamente negra. Correcto. Entonces, eso es un poco distinto. Pero la mayoría de las universidades, o sea, esto va a ser muy complicado, especialmente al principio, determinar cómo es que vamos a escoger y quiénes admitimos y quiénes no. Entonces, y tenemos el ejemplo de las universidades de California, que hace años eliminaron acción afirmativa, pero al principio bajó mucho la diversidad en estas universidades. Entonces, vamos a tener que reconstruir una manera de establecer la equidad, no utilizando raza como elemento principal. Bueno, yo no sé si en ningún momento fue el elemento principal, y eso es clave, porque fue una parte de una decisión, o sea, muy comprensiva, pero no fue la parte principal de determinar quiénes aceptan y quiénes no. Tanto el presidente Biden como el presidente de la Corte Suprema han tenido argumentos diversos en eso, y de eso vamos a analizar más adelante. Pero, María, para muchos analistas, ahora las universidades tendrán más estudiantes blancos que cualquier política con tinte racial que podría exponerlos a una demanda. Tu opinión, por favor.
Bueno, aquí tenemos a una colega que explica, por ejemplo, cómo en universidades donde la mayoría del alumnado es negro, pues en este caso no va a afectar o no va a haber una incursión de los alumnos blancos en universidades tradicionalmente negras. Tenemos el caso, por ejemplo, de la otra parte de Alabama. Pero yo creo que es importantísimo que tengamos en cuenta el contexto de esta sentencia del Tribunal Supremo, donde los afectados eran asiáticos americanos, cuyo puntaje es altísimo en todas las carreras de ciencias, ¿no? Estadística, matemáticas, y el acceso a las grandes universidades de élite de Estados Unidos les ha afectado. Entonces, yo apoyo en que no se debe favorecer a un estudiante simplemente por el hecho de la raza. Es verdad que había otros criterios, pero hay otros, hablando de lo que ha comentado aquí mi colega, el caso de California, cómo se ha utilizado, por ejemplo, el background, de dónde vienen estos estudiantes, si tienen ciertos obstáculos, si vienen de familias o de zonas de exclusión, para tener en cuenta otros factores. La raza no puede ser un factor determinante porque la historia de los Estados Unidos está clara de que el racismo y la segregación en los Estados Unidos, en la sentencia del Tribunal Supremo ha marcado que ha sido un factor fatídico para la historia de nuestro país. Continuamos en Foro de la Voz de América. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró la semana pasada la inconstitucionalidad en las admisiones universitarias basadas en la raza de una persona. La decisión pone fin a las llamadas políticas de acción afirmativa que han promovido la inclusión de grupos minoritarios. Continúa con nosotros Tonija Hope, directora del Centro Ralph Bunche para Asuntos Internacionales de Howard University, aquí en Washington, y la doctora María Herrera Mellado, abogada, analista republicano. Pero antes de continuar el debate, vamos a ver la reacción del presidente Joe Biden a la decisión de la Corte. No debemos dejar que esta decisión sea la última palabra. No debemos dejar que esta decisión sea la última palabra. Tonija, ¿tu opinión de lo que dijo el presidente? Pues no puede ser la última palabra. O sea, pero en la Corte Suprema de Justicia. Ahí. Ajá. Bueno, pero en algún momento ese corte va a cambiar. Entonces, esperamos a este momento para cambiar la sentencia del corte. Pero, mientras tanto, tenemos que estar trabajando para que no sea la última palabra en ese tema. O sea, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho el presidente? Sí. Bueno, ahora, María, por otro lado, esto fue también lo que dijo el presidente cuando se le preguntó si esta Corte Suprema, de mayoría conservadora, era una corte sin escrúpulos. Veamos. Esta no es una corte normal. Tu opinión, María, sobre lo que dijo el presidente sobre la Corte Suprema. No es una corte normal. No, bueno, este es un presidente que no es normal ni se comporta de forma normal. Eso sí es cierto, pero el Tribunal Supremo tiene la última palabra, y lo que ha intentado el Partido Demócrata y el presidente Biden es politizar una vez más la justicia, como hicieron con la sentencia de Roe versus Wade, mentirle al público y decirle que la Corte Suprema le estaba quitando el derecho al aborto a millones de mujeres estadounidenses, y en este caso no tenía la respuesta, porque recordemos que el Washington Post ayer un artículo que dice que quién está de acuerdo con que la raza no sea determinante en la admisión en las universidades estadounidenses, los negros americanos. La mayoría de negros americanos están de acuerdo porque no se sienten beneficiados ni a nivel individual y no creen que el color de su piel sea determinante. Lo que hacemos con la población negra en los Estados Unidos es simplemente politizarla, hundirla más cuando no estamos teniendo en cuenta sus méritos. Que hayan sido discriminados históricamente, por supuesto, al igual que las mujeres, podemos hablar del caso de los hispanos, pero eso es algo que ya se dijo hace 50 años que tenía que acabar. Cuando se le da oportunidades y cuando aprobamos la Constitución de los Estados Unidos y juramos defender la Constitución y prometemos vivir en igualdad sin importar la religión, el estatus social, la raza o la opinión política, no podemos seguir utilizando este tipo de argumentos para dividir a la sociedad estadounidense, que más que nunca deberían unirse en cuanto a la aspiración a entrar en la universidad en base al mérito, no al color de tu piel. Tonija, ¿tu opinión? Bueno, pues primero, no estoy de acuerdo de que la mayoría de los afroamericanos, afrodescendientes de ese país están de acuerdo con esa decisión. Absolutamente eso no es cierto. Y además, si no vamos a
tomar en cuenta la raza y que vamos a enfocarnos simplemente en mérito, entonces, ¿por qué tampoco nos quitaron favorecer hijos de alumni de estas universidades también? Que es una política que tiene Harvard. Esto se dejó tranquilamente. Y además de eso, excluyeron las instituciones, o sea, las academias, las universidades militares. Ya. Entonces, eso también es muy problemático. Entonces, ¿tú crees que hay decisión política en algún momento, en tu opinión, de esta corte? Sí. ¿O es puramente legal? No. ¿Tú crees que ha sido, eso es muy político? Que ha sido político y que, sí, claro. Bueno, muy bien. Vamos a seguir poniendo el bisturí a este tema que afecta a muchísimos latinos y afecta también, obviamente, a muchos afrodescendientes. Pero esto es parte del argumento que el presidente de la Corte, John Roberts, emitió en su veredicto. Vean lo que dijo el presidente o el magistrado Roberts. Los programas de admisión de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte no pueden conciliarse con las garantías de la cláusula de igual protección. Ambos programas carecen de objetivos suficientemente específicos y medibles que justifiquen el uso de la raza. Emplean inevitablemente la raza de forma negativa, implican estereotipos raciales y carecen de puntos finales significativos. Nunca hemos permitido que los programas de admisión funcionen de esa manera y no lo haremos hoy. Bueno, un poquito largo y un poquito complicado de digerir tanto concepto, pero ¿crees que la acción afirmativa ha utilizado la raza como lo ha asegurado el magistrado Roberts? Bueno, es parte de... como elemento principal, sí, de acción para tener acceso a la educación superior, que es tan competitivo en Estados Unidos. Sí, pero como dije antes, no es la forma única de determinar si alguien debe entrar en universidad. Es parte de una fórmula comprensiva que incluye muchos otros factores. Entonces, pero la historia de este país demanda que esta parte de nuestra historia como gente afrodescendiente tiene que ser parte de nuestra historia, porque la historia, el legado de este país en ese tema es horrible. Y por eso que tenemos universidades históricamente negras, porque había... Como Howard, como la tuya. No había un momento en este país que no nos dejaron entrar en las universidades como Harvard, como North Carolina. Entonces... esto lo que ha hecho ese corte nos está poniendo atrás, muy atrás en ese tema de llegar a la equidad racial. Aunque quieren decir que no, que esto va a ayudar, eso está supremamente equivocado. Claro. Ahora, muy bien. María, ¿se ha utilizado la raza, crees tú, de forma negativa como el criterio en el ingreso a las universidades de Estados Unidos, crees tú? Claro. El ejemplo que yo ponía de que le ha afectado, por ejemplo, a los asiáticos americanos. Yo entiendo lo que dice mi colega, pero también ha habido una ley de exclusión de los asiáticos en este país, una ley migratoria. También podemos decir que se ha discriminado al hispanoamericano. La cosa es que hemos llegado a un consenso de que no se puede discriminar ni positiva ni negativamente en favor o en torno a un factor determinante, porque sí lo es, la raza como criterio de admisión a la universidad. Porque cuando el Tribunal Supremo emite su opinión, explica cómo se admite en Harvard y cómo se admite en Carolina del Norte, las diferentes fases, y ven como el factor racial es clave a la hora, y eso no debería de determinar el acceso. Y con respecto a lo que dijo mi colega de por qué no se utiliza, por ejemplo, en la policía o digamos en el ejército de Estados Unidos, también se ha explicado, porque lo que se está en juego es la seguridad nacional y no se quiere hacer el estereotipo, la discriminación en lo que es el racial profiling, pero en el ámbito universitario lo que se supone es que deberían de acceder los mejores. Y en la Universidad de California, si bien se ha demostrado, y estoy de acuerdo, de que disminuyó el acceso de negros, por ejemplo, hispanos a las universidades, correcto, también se han elaborado otras alternativas, como si una persona viene de una zona pobre, una familia con menos recursos, como dentro de los obstáculos que los inmigrantes o
las minorías han superado para tenerlo en cuenta. Yo creo que esto equipara la balanza y hablo ya como mujer. Es el tema, por ejemplo, si lo comparamos con el feminismo. Sí, la mujer fue discriminada, pero ¿hasta qué punto queremos nosotros ser favorecidas simplemente por lo que tenemos como órganos genitales o vitales o como tú quieras llamarlo? Yo creo que llega un punto en que nosotros queremos que se nos trate en igualdad de condiciones, siendo diferente, pero queremos acceder en igualdad de condiciones o por lo menos a igualdad de posibilidades. ¿Tonella? Bueno, pues primero, a las mujeres, nosotros ya pasamos a los hombres en las universidades desde hace rato, y eso fue parte de la acción afirmativa. Eso fue un logro de la acción afirmativa. Ya en Howard University tenemos un 76% de nuestros estudiantes son mujeres. Wow, 76%. 76% son mujeres. Entonces, eso es una cosa, pero la raza es otra cosa total. Es una historia en este país, y no solo en este país, porque vemos ejemplos de acción afirmativa en Brasil y otros países. En Brasil ha tenido mucho éxito. Entonces, aquí en este país no ha tenido suficientemente tiempo como para funcionar. Yeah. Y lo que va a pasar es que ahora nos vamos a atrasar en ese término. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y ahora Thread. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Continuamos en Foro de la Voz de América. Veamos ahora lo que dijo el presidente Biden luego de que el presidente de la Corte asegurara de que no debe ser la raza el punto principal para seleccionar o determinar acciones en las personas. Esto fue lo que dijo el presidente Biden. La verdad es que, y todos lo sabemos, la discriminación aún existe en Estados Unidos. La discriminación aún existe en Estados Unidos. La discriminación aún existe en Estados Unidos. La decisión de la Corte no cambió eso. Bueno, María, de manera inequívoca el presidente Biden asegurando que hay discriminación en Estados Unidos y el magistrado Roberts diciendo de que no debe ser la raza el principal objetivo para establecer el ingreso a las universidades. Rápidamente, tu opinión. Bueno, la respuesta es clara. La discriminación existe de quién hacia quién, porque también podemos decir que existe discriminación de negros a hispanos, de hispanos a asiáticos, asiáticos a blancos. Claro que sí que puede existir discriminación, pero para eso tenemos leyes que van contra la discriminación y para eso tenemos acciones concretas para acabar con la discriminación y tenemos establecidos leyes penales que acaban con las personas que discriminen, ataquen y delincan contra otras personas. Pero eso no justifica el ataque a la separación de poderes y lo que ha hecho este presidente durante todo su mandato, que es mermar el Estado de Derecho, atacar a los jueces del Tribunal Supremo y hacernos convertirnos en una república bananera que se parece cada día más a la Venezuela de Maduro que a los Estados Unidos de América, que yo conozco y que yo vine y que yo emigré teniendo un objetivo concreto, el sueño americano, porque desde que llegamos, negros, cubanos, haitianos, asiáticos, todos nos sentimos bien recibidos en este país y todos tenemos la posibilidad de prosperar y eso es lo que queremos que se siga defendiendo. Tonella, ¿tu opinión? Bueno, en teoría todos tenemos la posibilidad de prosperar, pero la realidad es que no
todos tienen el mismo acceso a las oportunidades de prosperar. Y esto empieza desde hace generaciones. Y aunque uno llega ayer de Cuba o de Colombia y es afrodescendiente, no va a tener la misma oportunidad de prosperar que alguien que llega de Francia o de España, que es blanco. Entonces, eso es claro. Eso es la historia de este país y de muchos otros países de Latinoamérica. Y ya en la parte final de foro de La Voz de América, bueno, un tema que en realidad da para muchísimo más. Pero bueno, María, te voy a pedir tus conclusiones, por favor. Bueno, mis conclusiones es que hay que defender la Constitución de este país, que no se puede decir que este es un país racista sistémicamente. Y para cerrar y contestar a mi colega, es que sí, los cubanos, negros cubanos y haitianos sí son beneficiados por la ley de Estados Unidos. La ley de ajuste cubano les permite ser residente en un año. Los haitianos tienen el TPS, protección temporal, y no lo tienen los franceses y los españoles. Es decir, hay una historia de bienvenida, de acogida en este país, y vivimos en el país más libre y más igualitario del mundo. Tonija, tu análisis. Bueno, yo no iba a decir eso de los haitianos y los cubanos que no los acogemos aquí. Claro que sí, pero digo, cuando lleguen, siendo afrodescendientes, tienen los mismos problemas que nosotros que somos de este país tenemos por el color de nuestra piel, porque el sistema de racismo en este país no discrimina dependiendo de qué país uno viene. Si vienen de Cuba y si vienen de Colombia, o si vienen de Francia y España y son afrodescendientes llegando a este país, igual que en sus propios países, hay un problema porque hay una gran historia de discriminación racial. Pero en términos de esta decisión de corte, yo creo que es una buena oportunidad para este país reconstruir ese sistema de acción afirmativa, sin llamarlo así, porque eso es la ley ahora. Entonces tenemos que buscar maneras de fortalecer la diversidad de este país utilizando otras herramientas en la caja, y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo sugiero a cualquier persona viendo eso que leen el disentimiento de la justicia de Ketanji Brown Jackson, porque eso es impresionante y necesario, importante para todo el mundo leer. El criterio, muy bien, el criterio de ella de minoría. Muy bien, muchísimas gracias a Tonija Hop y a María Herrera Mellado. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca. Hasta pronto.